Fue ayer en esta radio, en el programa de Luis Novarecio, que Juan Carlos Schmid admitió que el ciclo del triunvirato cegetista está agotado, y el impacto periodístico fue eso, un impacto tan natural como lo previsible de ese anuncio oficioso de Schmid. Del mismo modo, y este es uno de los centros de estas líneas y de parte del programa de hoy, la multitud que asistirá el miércoles próximo a lo instalado como la Marcha de Moyano tendrá una fuerte repercusión mediática, pero al cabo subsistirá y habrá de reforzarse la pregunta sobre quiénes y cómo encontrarán la salida a esta división sindical aparentemente interminable. No es un interrogante cualquiera, sino determinante, no porque se nos ocurra a nosotros. Para tomar una punta, el negrísimo horizonte económico de las mayorías se reforzó esta semana con la cifra inflacionaria de enero, que presagia un trimestre mortífero para los cálculos macristas del año. Ni siquiera en el propio oficialismo desmienten ya que el número de la inflación de 2018 rondará el 25%, muy lejos del 15%, que ya de hecho reajustaron a fines del año pasado, en aquella desopilante conferencia de prensa de Peña, Duhovne, Caputo y Sturzenegger. ¿Dónde hallarán algún respaldo eficaz los sectores populares y medios aplanados por un modelo de endeudamiento bicicletero y urgido de bajar costos en dólares? Uno se pregunta, ¿acaso se confundirá la imagen y corruptelas de dirigentes gremiales, muchas ciertas y otras tantas operadas, con el papel decisivo que juegan los sindicatos como concepto y acción todavía insustituibles para defender los derechos laborales? Uno se pregunta, ¿se perderá de vista que Argentina tiene cerca de un 40% de trabajadores sindicalizados? Lo cual significa una de las tasas más altas del mundo, contra apenas el 25% de Sudamérica, para promediar sin casos patéticos como Brasil y Chile, que rondan un porcentual del 10%, y el 13% apenas de los Estados Unidos. En Europa, incluso, y producto de las políticas neoliberales, la tasa de sindicalizados también bajó abruptamente hasta situarse ahora en niveles similares a los nuestros. Se puede pensar que la industria, pensar y justificar que la industria encuentra su razón de ser en trabajadores mal pagos y disciplinados, pero en Argentina aún hay sindicatos fuertes que ponen cierto freno a esa tendencia a través de los convenios colectivos, y por vía indirecta los cuentapropistas se ven beneficiados porque esa potencia sindical marca un piso de políticas públicas, si es que hay un gobierno que lo ampare. Los 90 y su corrección, gracias a la anomalía kirchnerista, son testificaciones indesmentibles de esto que decimos. Hoy, Macri vuelve a dejar claro, expresamente claro, que el trabajador es un costo y que hay que disminuirlo. Eso requiere minar las estructuras sindicales, dividirlas, comprar su complicidad. Es un elefante a la vista de quien quiera verlo, escondido detrás de causas judiciales que, en boca de un gobierno de ricos para los ricos, no deberían resistir pruebas morales ni técnicas
por mucho que alguna o varias de esas causas sean veraces o verosímiles. No es ni de lejos el nodo de la cuestión. El centro es cercar y someter lo que continúa amenazando, aún con todos sus corruptos, con todas sus deficiencias, el objetivo de ajuste contra los que menos tienen. No le peguemos mucha vuelta a lugares comunes que son adecuados. Al gobierno por ahora le va bastante bien con esta táctica obvia, porque además de sus méritos comunicacionales, y a pesar de que corruptos propios más economía oscura ya empiezan a pasarle factura, el grado de resistencia es tan alto como su dispersión. Como intento de resumen, hay una periferia de rechazo al macrismo que se concentra en movimientos sociales de marginados eternos. Algunos grupos laboriosos de lo que se denomina izquierda o izquierda radicalizada, no entremos ahora en eso en términos de debate, y reflejos igualmente prestos de gremios, más bien sueltos, de trabajadores estatales que, con las fuerzas anteriores, volvieron a demostrar anteayer una buena capacidad, un buen porte de movilización acá en el centro de Buenos Aires. Pero en lo que debería ser núcleo, el panorama es dramático, o al menos muy complicado. 3 centrales sindicales y la principal estallada entre gordos, independientes, camioneros, bancarios, una parte gruesa, pero parte al fin, de la representatividad docente, ambas CTA, que influyen en algunas de esas partes y en otras del sector público, e incluso una central unificada en sí misma, como la de Luis Barrio Nuevo. A su vez, respecto de la marcha de este miércoles, el gobierno y sus medios han logrado centralizar que el punto sean las andanzas reales y o ficticias acerca de Hugo Moyano, más allá de que Moyano pueda carecer de los mejores antecedentes para que su enfrentamiento contra Macri suene políticamente sincero, en lugar de que se debata el rumbo del modelo oficial del gobierno. O más, han logrado colocar, o eso intentan, justo cuando lo económico da síntomas de respirador forzado y junto con el delirio de Zaffaroni golpista, que Macri es el primer presidente capaz de enfrentarse al mafioso de Moyano, es decir, al socio que él, Macri y su familia tuvieron casi toda la vida. ¿Qué se pierde en medio de este enchastre? 2 cosas. La más fácil de discernir es que sirve a lo que al gobierno le conviene, si es que hablamos de marketing coyuntural. La segunda cosa, la más profunda, es que le pega o le pegaría en la línea de flotación a entender un sindicalismo unido y en consecuencia fuerte como una de las pocas y grandes probabilidades de plantársele a Macri con chances de éxito. Si la protesta y el activismo gremiales serán interpretados como una metástasis que es necesario detener a como sea, y bueno, no hay discusión posible porque se habrá perdido toda orientación ideológica básica sobre algún proyecto colectivo que pudiera quedar en pie. Si se discute en torno de Moyano como glosario de lo que significa el sindicalismo, se acabó. Por supuesto, el ideario, esto último, no formula qué se hace en la práctica con este escenario gremial astillado, que para un gobierno de derechas es bocato di cardinale. Es ahí donde
ingresa qué ocurrirá con la unidad del peronismo, porque sin peronismo, sin unidad del peronismo y cultura de izquierda, unificados, insisto, programáticamente, dejemos el liderazgo y la candidatura para más adelante, no hay ninguna perspectiva de resolver la fragmentación sindical. Ninguna. La sección peronista que, como en los 90, ya se rindió ante los cantos de sirena del oportunismo desertor, hoy los Schiaretti, los Urtubey, la Liga de Gobernadores en general, los Pichetto, los Pecho Frío acomodaticios de las intendencias y, claro, los Daer y su ruta, no merece mayores consideraciones la sección esa del peronismo cuando encima pierden elecciones y aparato. El macrismo ya los cooptó a base de amenazas con la restricción de fondos. El problema son los que conservan el problema y el desafío son los que conservan instinto de oposición, al menos instinto de oposición, contra un gobierno dispuesto a liquidar todo lo bueno que se hizo durante los 12 años K y a retornar todo lo que termina en otra crisis indefectible similar a 2001-2002. Querrán esos fragmentos dejar de lado sus resentimientos contra la figura de Cristina, que parecen ser el centro de su universo emocional. Como lo remarcamos, creo, el sábado pasado, algún paso en ese sentido ya se dio. Hubo unas sencillísimas y contundentes descripciones de Martín Granowski, de nuestro colega, en su crónica del encuentro ese de la otra semana entre kirchneristas, renovadores, randacistas. Los K no son ultra K, los no K no son anti K. Ninguno piensa que la candidatura presidencial de 2019 deba definirse ya. Y no subestiman la capacidad macrista de construcción y destrucción como fuerza política y como elenco de conducción de Estado, a la vez que afirman su objetivo de pelear. Bueno, es por donde se empieza. Nada más. Y nada menos.